Arrancamos. Bueno, buenas tardes. Gracias a los presentes. El tema de hoy, más allá de que estamos todos en la incertidumbre de saber qué va a ocurrir con este decreto 70-2023, que modificó partes del Código Civil y que tiene media, o por lo menos la Cámara de Senadores lo rechazó. Es una situación en la cual nosotros vamos a pasar un tanto de costado, o bien no profundizar en el tema constitucional, en virtud de que tenemos de qué ocuparnos en lo que tiene que ver con el código y de cómo venía la situación de estos dos artículos, por lo menos los que vamos a tratar hoy, que ya veníamos con inconvenientes sin el decreto, y que el decreto en parte, bueno, veremos qué nos parece bien, qué nos parece mal. Lo cierto es que desde el primer Código Civil de Vélez, el tema de la obligación de dar dinero tenía una característica que no tuvo modificaciones con la 17711, y que recién con la ley 23928 tuvimos el cambio relevante con la modificación de los artículos 617, 619 y 623 sobre intereses. Pero bueno, en sus orígenes la obligación de dar moneda nacional era la que se tomaba específicamente como dinero, y la obligación de dar moneda extranjera como de dar cantidad de cosas. En este esquema, que después se modifica por la ley 23928, cambia la situación, pasamos de ser la moneda extranjera obligación de dar cantidad de cosas, obligación de dar dinero, con los efectos que eso tiene, diferentes, y con el agregado de la aparición del Código Unificado, del Código Civil y Comercial, en el cual el artículo 765 y 766 trata de una manera la obligación de dar suma de dinero, y en específico la obligación de dar moneda extranjera, de una manera contradictoria, como saben ustedes, entre lo que marca el artículo 765 con la posibilidad de modificar la forma de pago utilizando moneda nacional, y el 766 que habla del pago de la especie designada. Un primer detalle, por lo menos en mi posición, después los doctores dirán la suya, hay una confusión, a mi modo de ver, cuando se habla de el curso legal. ¿Por qué digo que hay una confusión? Porque el peso, en su momento el austral, la moneda argentina, a la que el Estado le da el valor, es la moneda de curso legal y forzoso. Y las monedas extranjeras en las cuales podemos puntuar en un contrato, mayormente, y siempre terminamos hablando de dólar, termina siendo a mi modo de ver, una moneda de curso legal dentro de los contratos no forzoso, porque si no estaríamos hablando de ilegalidad, más allá de toda la normativa complementaria que hay para poder arribar, por ejemplo, a la adquisición de dólares. Porque el curso legal y forzoso, ¿qué decían los viejos profesores? Curso legal y forzoso, bueno, uno va al almacén, va al supermercado, bien, subía en su momento al colectivo, estoy hablando de épocas en las cuales ni teníamos la tarjeta, que se hablaba de curso legal y forzoso, y están obligados a recibirme el pago. Si no, estaríamos en otro carril. si no me lo quieren aceptar. De hecho, en una época
cuando teníamos el cartelito, se aceptan dólares, y mismo hoy va al supermercado y te ofrecen un valor muy inferior, pero te ofrecen un valor por el tema del dólar. Y cuando vinieron las monedas paralelas, con el Secacor, el patacón, como hemos conocido para nosotros los bonaerenses. Entonces, este tema que no estaba ni en el código originario, ni en el posterior, el tema del curso legal y forzoso, es importante para mi modo de ver, porque diferencia y porque marca un camino de no prohibición con las otras monedas. La diferencia está en el curso interno, justamente este curso legal y forzoso. Las modificaciones de la 23.928 en parte volverían a tener con este proyecto del decreto vigencia en parte, digo porque la normativa intenta ser un poquito más clarificatoria. Lo cierto es que el viejo 765 nos da la posibilidad, el viejo, digo, todavía en duda si va a terminar vigente o no va a terminar vigente, o si se va a modificar de otra manera. Lo cierto es que el 765 del Código Civil y Comercial daba una posibilidad, el 766 me obligaba o me marca que debe en definitiva pagarse con la especie designada. A esta contradicción enseguidita hubo fallos de Cámara de Nación y también se vio el reflejo en las provincias, en las cuales nos llevan, yo después se los paso, nos llevan a la situación del análisis contractual y nos llevan al artículo 958 y a la autonomía de la voluntad para poder resolver el tema e interpretando y viendo lo que las partes tuvieron en cuenta a la hora de pautar obligación de dar moneda extranjera. Si el contrato en definitiva preveía la posibilidad del pago en moneda nacional o si no lo permitía. Si no lo permitía, nos vamos a la especie designada y es de aplicación el 766. Lo cierto es que, bueno, la situación del nuevo artículo 765 modifica esta parte y nos habla de que el deudor solo se libera si entrega las cantidades comprometidas en la moneda pactada. Y acá empieza lo que es bastante discutible: los jueces no pueden modificar la forma de pago de la moneda pactada por las partes, un poco en consonancia de algo que no vamos a ver hoy, pero vamos a tener una reunión el 13 de mayo, de lo que tiene que ver con la modificación de este decreto a lo que tiene que ver con los contratos. Más discutible todavía que esto, en lo que se entromete, porque yo puedo estar en contra, y lo estoy, de la forma en que se pretende modificar el Código Civil. Y voy a hablar del derecho civil y del Código Civil sin entrometerme en el resto de lo que trata el decreto en la charla de hoy. Lo cierto es que la contradicción la teníamos y que la mala redacción del artículo 765 y 766 la teníamos, y que el decreto pretende, en definitiva, más allá de que pretende volver al espíritu de la ley 23.928 en algunas cuestiones, incluso políticas, que nosotros le dimos importancia a la 23.928 porque estamos en el tema de obligaciones, pero la llamaban ley de convertibilidad porque se le dio más importancia a la convertibilidad económica que a lo que nosotros, con la modificación de los artículos, le dábamos. Pero esta postura de limitar a los jueces también se ve después en lo que se ve hacia adelante, y bueno, la modificación y la libertad de contratación, quizás más con el espíritu allí de la 23.928, pero más con el espíritu de Vélez y el código de Vélez,
originario en lo que tiene que ver con contratos y no tanto con el viejo 1198 y todo lo que vino después con el Código Civil y Comercial. Con esta introducción, bueno, quería poner en tema un poquito de lo que íbamos a hablar. Después les voy a pasar, y está en la página igual, lo que tenemos como el primer fallo, si se quiere, de Capital del año 2016. Después tomé uno de 2021 también, uno de la sala C y otro de la sala A, en los cuales, bueno, se termina llevando al artículo 958 para resolver la cuestión. Que tampoco estaba mal, pero bueno, se apuraron, creo yo, en el decreto, más allá de que también es cierto que en algún momento tenía que llegar la modificación, porque los errores ya están con nosotros. Así que bueno. Doctor, le presento al doctor Nicolás Negri y aprovecho para agradecer a Lisandro Brega, a las autoridades del colegio, a la presidenta María Victoria Lorences, a Mónica del Bene del área académica, a todas las autoridades del área académica de aquí del colegio, a los que están presentes aquí y a los que nos verán por televisión. Así que gracias. Gracias, doctor. El doctor es juez en lo civil y comercial de primera instancia en La Plata, y nos prestigia de venirse hasta Lomas para charlar de este tema. Doctorazo, le paso un pasito a la cámara. Ahí está. ¿No usas el micrófono? ¿O se escucha? El micrófono. No. Y de aquel lado, sí. Buenas tardes, un gusto compartir este espacio con ustedes y agradecerle al doctor Taraborelli que me haya invitado a Lomas y a Lisandro también por su generosidad también en la invitación. Bien, yo creo que es el gran tema de todo jurista, de toda abogada, de todo abogado y de toda persona que viva en este mundo, en Argentina especialmente. ¿Por qué? Porque el dinero es vital y de lo que se trata este tema, y comparto lo que decía recién el doctor Taborelli, es que el dinero es importantísimo, pero a la vez excede el tema jurídico. El tema dinero, moneda, es un tema de la economía, de la política, tal es así el tema de la reforma a través de un decreto y su urgencia, y también de la persona de la calle. Los ejemplos que nos daba recién Taraborelli acerca del transporte, del comercio, es lo que hace a las personas, en el fondo lo que interesa. Por eso quería subrayar y compartir lo que recién señalaba el doctor, porque es muy importante. Este tema debería ser nuestra preocupación diaria. Más aún porque el dinero es el instrumento a través del cual nosotros vivimos. Porque a nosotros, si de alguna manera u otra, nos suministran dinero. A través de los honorarios, a través de los sueldos, a través de contratos de servicio que tengamos como profesionales o de obra, etc. Es decir, que es fundamental, tanto para nuestra propia subsistencia como el servicio que prestamos a toda la comunidad. Y a la gente misma. Necesitamos brindarle ideas claras. ¿Para qué? Para que puedan resolver los problemas que todos tienen. Porque indudablemente, acá estamos en el meollo de la cuestión. La indemnización de un trabajador, ¿cómo se paga? En dinero. El contrato de alquiler, ¿cómo se paga? En dinero. ¿Quién cobra? En dinero. Por lo cual, es el eje que atraviesa incluso a toda la rama del derecho. Porque delito de defraudación generalmente es a través de dinero. Y el abogado que está en el litigio cobra a través de sus honorarios con dinero. Y el administrativista, el de medio ambiente, todos, es un tema transversal, fundamental. Dicho esto, vamos a hablar entonces de qué es el dinero.
vamos a repasar algunas ideas fundamentales que nos van a permitir tener esa lupa jurídica para entender la trascendencia de esta norma que ha sido recientemente modificada. Tenemos que preguntarnos en primer lugar, ¿qué es el dinero? Ya Savigny, nuestro gran conocido de la facultad, nos decía que el dinero es una cosa cuasi misteriosa. ¿Por qué? Porque es, como le decía recién, algo que tiene que ver con un montón de cuestiones que exceden a lo jurídico. Tiene que ver con lo político, con lo histórico, con lo social, etc. Pero vayamos justamente con estos pensadores alemanes que fueron los primeros que fueron delineando el sentido actual que tiene el dinero. ¿Qué es el dinero? Mire, voy a ir directamente al grano. Actualmente, la mayoría de la doctrina contemporánea no tiene dudas en que el dinero es un poder patrimonial normativo de abstracción. ¿Por qué poder y no otra cosa? Porque muy bien lo decía Mosè Iturraspe y Lorenzetti en un libro sobre derecho monetario, que el dinero, ¿qué es? Es un poder frente al mercado. Mercado en sentido amplio. Puede ser el mercado que uno puede decir inmobiliario, puede ser el mercado frutas y verduras, el que vos quieras. El acceso al mercado para adquirir bienes y servicios que satisfacen necesidades de todo tipo, educación, vestimenta, es a través del dinero. Por lo tanto, es un poder. ¿Por qué? Porque me permite adquirir esos bienes para necesidades de diversa índole. ¿Y por qué normativo? ¿Por qué normativo? Porque es el Estado que regula si ese dinero sirve para intercambiar, de qué manera, qué valor se le da a través del dinero a las cosas, cómo se puede uno, de alguna manera, conservar su patrimonio a través del ahorro y, en lo que hace precisamente a nuestra materia, a la cancelación de las deudas. Por eso es que el dinero se lo entiende a partir de las funciones, tanto económicas como jurídicas. Económicas, es un medio de cambio. ¿Por qué? Como decíamos recién, yo entrego una suma de dinero para que me den una cosa, un auto, una casa, un pantalón, un reloj, un celular o servicios de todo tipo, educación. Lo que nosotros experimentamos en carne viva actualmente con dinero es una medida de valor. Justamente lo que nos cuesta ahora es saber el valor de las cosas. Porque yo te pregunto, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por una docena de medialunas? 2.000, 2.500, 3.000. ¿Por qué tanta oscilación? Porque todavía tenemos una economía en crisis y no tenemos el valor de las cosas. Cuando es una economía estable, sabemos precisamente cuando algo es caro o barato. ¿Cuánto es caro o barato un celular, una prenda de vestir o lo que sea? Bueno, de ahí la importancia del dinero como medida del valor. Cuando perdemos que el dinero se deprecia tanto por la inflación, ¿qué pasa? Perdemos el sentido, el valor de las cosas. Y como decía antes, es un instrumento de ahorro. Nosotros experimentamos prácticamente hasta el verano, ¿sí?, un fenómeno muy particular con relación al peso. Nosotros nos deshacíamos del peso porque el peso nos quemaba en las manos. Se depreciaba tanto por mes que íbamos a otra moneda fuerte o adquiríamos bienes de cierta duración para no perder justamente el poder adquisitivo. Y en cuanto a las funciones jurídicas, principalmente medio de pago. Y medio de pago, y me voy a lo que decía realmente recién el doctor Taraborelli, que es el curso legal y el curso forzoso. Yo digo la verdad que es un tema que a mí me costó mucho entenderlo cuando estaba en la universidad, porque tiene un grado alto de abstracción, ¿sí? Pero el curso legal no es ni más ni menos que esa prerrogativa que tiene una entidad o el Estado, especialmente el Estado. Digo entidad porque hay otro tipo de organismos supranacionales que emiten dinero. Por ejemplo, la Unión Europea y el euro. El euro no lo emite un Estado particular, sino una unión de Estados. Y así podríamos mencionar otras cosas. Pero bueno, el curso legal es ese poder, esa prerrogativa que tiene una entidad, principalmente el Estado, de emitir una moneda y darle ese poder cancelatorio, obligando a quien lo recibe a tomarlo como tal
para cancelar obligaciones dinerarias. Pero además, y esto no tiene que pasarnos desapercibido, yo recién lo hacía notar, que el dinero es el contenido del precio. ¿Y el precio qué es? Uno de los elementos de los contratos más fundamentales, como la compraventa, la locación, suministro, etc. Por lo tanto, yo debo tomar conciencia, cuando tengo un instrumento de esa índole, yo propiamente, un abogado o abogado que contrato una locación, porque lo necesito para el estudio, necesito alquilar un auto o una casa de verano, como comprar algo todos los días, tengo que ser consciente de que uno de los elementos fundamentales de estos contratos, le decía recién, compraventa, locación, suministro, etcétera, está dado por el precio, que el precio es en dinero. El código dice que el precio es dinero y todos los contratos en particular nos remiten a la compraventa. Y la compraventa nos dice que ese dinero tiene que ser serio, no ficticio, no simulado, etc. Primer panorama, entonces. Curso legal. ¿Y el curso forzoso qué es? El curso forzoso, lo que ya tenemos bastantes años, nosotros vivimos muchos, casi una década, fue en 1991 hasta el 2002, un poquito más, en el cual nosotros teníamos esa prerrogativa, al ser de curso no forzoso el peso, podíamos pedir la conversión de un peso a un dólar. Hasta el 2002 existió ese sistema en nuestro ordenamiento jurídico, luego cambió con la 25.561, dejamos la convertibilidad y el peso volvió a ser una moneda fiat. ¿Qué significa eso? Que depende de la confianza que le tenga la comunidad, doña Rosa, vos y yo, acerca de lo que vale el peso. Y no tiene ningún tipo de respaldo en el sentido de que el Estado, Banco Central, el Tesoro de la Nación, tenga la obligación de darnos el equivalente a algo. Repasamos porque viene bien saber las distintas clases de monedas para saber dónde estamos parados y a dónde vamos. Porque el contenido de la clase de hoy tiene proyecciones al futuro inmediato. Nosotros teníamos históricamente la moneda metálica, es decir, esa moneda acuñada en oro, plata, cobre. Antiguamente y hoy en día, porque los que están en el ámbito internacional saben que el oro es una moneda estable, muy estable, sobre todo en tiempos de guerra, como vivimos actualmente, con potencialidad de una tercera guerra mundial. Y tenemos que tener muy en claro esto porque podemos tener un cliente o un problema o un caso en el estudio en que tengamos que asesorar. ¿Y qué es lo que caracteriza a la moneda metálica? Que el valor está dado por su cualidad intrínseca, por lo que pesa y la calidad del metal. Ojo, no es la primera vez que podamos tener una moneda adulterada con otro tipo de cualidades que nuestro cliente se haya sorprendido y tengamos que hacer la acción respectiva. Segunda cuestión, moneda papel, hoy casi dejada de lado, era la que tenía ese documento que tenía un respaldo equivalente a un depósito en el banco. Eso fue totalmente superado. ¿Por qué? Ustedes saben que en el siglo XX se produjo el fenómeno de la contabilidad electrónica. Nosotros teníamos todo un sistema bancario rudimentario basado en libros contables, enormes libros contables. A mitad del siglo XX hizo cambio y se llevó toda la contabilidad a un sistema electrónico. Por lo tanto, los bancos, sobre todo los que tenían operación internacional, llevaban una contabilidad electrónica. Entonces, vos y yo, ¿qué teníamos depositado en el banco? ¿Dinero? ¿Efectivo? ¿Algo totalmente fungible y consumible? ¿O teníamos un crédito frente al banco? Todo esto hubo una gran discusión hasta que fue decantando, ¿sí?, que ese dinero en rigor de verdad no era el dinero tradicional que vos tenés en el bolsillo o en la cartera, sino que es el dinero que hay depositado en un banco frente al cual yo tengo un derecho creditorio, que es que me lo devuelvan cuando yo lo requiera, o lo transfiera, cumpla con las órdenes de pago. Entonces ese dinero, ya en la Unión Europea y en Estados Unidos, empezó a ser diferenciado, porque ya no tenía una entidad física, no era una cosa mueble, era el dinero electrónico. ¿Y por qué hago esta referencia? Porque mucha gente confunde el dinero electrónico, dinero bancario, con las criptomonedas.
Entonces la persona que no está en tema puede agarrar un libro o puede tener una consulta y uno tiene que pedir la presión. ¿De qué me estás hablando? ¿De dinero bancario o de una criptomoneda? Digo porque hay mucha melange. No, mucha melange. ¿Qué es dinero electrónico? Es el dinero bancario, porque vos vas a la normativa Unión Europea, dinero electrónico es dinero bancario. Es el peso, el dólar, el euro depositado en un banco. Pero esa, digamos, significación contable es importante porque genera una disponibilidad y una trazabilidad distinta al dinero físico. No lo tengo yo depositado en una caja de seguridad, sino en una cuenta bancaria que tiene una operatividad contable. Tercer tipo de moneda, papel moneda. Esto es lo que nosotros tenemos. Vos abrís la billetera, billete de 1.000 pesos. Bien. Como dijimos antes, curso legal, curso forzoso. ¿Qué significa curso forzoso? Que es inconvertible. Es una relación entre el emisor y el tenedor. Yo tengo un billete de 1.000 pesos y no puedo pedir al Banco Central que me lo convierta a dólares. No tengo ningún derecho. Y entonces ese dinero, ese papel moneda, va a valer lo que la gente me pague por él. Es decir, si el almacenero me toma 2.000 pesos para un kilo de pan, eso es lo que vale el peso. No es ni más ni menos que eso. Esa es la ciencia del dinero. Por eso que es abstracto. El dinero es un poder abstracto. Abstracto en el sentido que depende de una unidad ideal. Nosotros tenemos 1, 2, 3, 10 millones de pesos. Es una unidad que establece el Banco Central, ¿sí? Y después los papeles en cómo están numerados. Billetes de 100, ahora parece que van a sacar varios de circulación. Nos vamos a quedar con la denominación alta, 1.000, 2.000, cuando venga el de 10.000, el 20.000. Entonces, papel moneda que se mide con una unidad que nosotros llamamos como suma de dinero, suma, importe, monto. Subrayenlo esto, porque ahora vamos a ver un tema muy importante, que tiene que ver con este famoso artículo 766 que nos estaba señalando de entrada en la introducción. Cómo se cancela una moneda actualmente. Y después las criptomonedas. Primera pregunta, ¿qué es una criptomoneda? ¿Es dinero o no es dinero? Acá hubo un gran periodo de incertidumbre. ¿Por qué? Porque los que sabían esto eran los informáticos. Y los informáticos no son juristas. Entonces, hasta que los juristas no se pusieron a estudiar, no había una traducción en el lenguaje del derecho de lo que significaba el fenómeno. Análogamente, si yo le pregunto a un jurista del siglo XIX qué era la perspectiva de género, me iba a mirar y no me iba a entender nada. ¿Se entiende? Porque si yo no tengo una perspectiva social o de la que yo quiera ver del siglo XXI, es imposible entender la categoría perspectiva de género. Lo mismo pasaba, y sigue pasando en algún aspecto, con las criptomonedas. Si el jurista, vos y yo, no hacemos un análisis de la realidad del fenómeno, no lo comprendemos y podemos estar hablando de cualquier cosa. ¿Qué son las criptomonedas? ¿Qué son las criptomonedas? Hay varias definiciones. Nosotros en nuestro ordenamiento jurídico ya tenemos definición de lo que es un criptoactivo, que es el género, la criptomoneda es una especie, porque hay otras cosas que no son necesariamente criptomonedas, pero simplificamos. ¿Criptomonedas qué son? Son representaciones digitales de un valor económico. ¿Estamos? Representaciones digitales de un valor económico. ¿Qué funciones tienen? Yo les recomiendo que lean hoy, el día de hoy, esto es el diario del día, Yo tengo una noticia del día. Importante no perder ese hábito, yo se lo incentivo a los juristas, a los colegas, de que lean. Hoy salió una sección especial en la ley sobre criptomonedas y hay un artículo muy bueno de Fabián Dubois, en el cual dice muy sencillamente que las criptomonedas, ¿sí? Tienen esa característica de la opacidad. La opacidad, esa oscuridad dada porque justamente al ser elaborada mediante una ciencia que no es ajena, que es justamente la informática y la criptografía viene del oculto, ¿sí? Lo cripto es oculto. Bueno, que de alguna manera lo que intenta hacer es darnos una forma del tráfico jurídico que estábamos totalmente desacostumbrados, que es disruptivo.
¿Por qué es disruptivo? Porque nos supera y de alguna manera desplaza de lo que había hasta ahora. ¿Qué es lo que había hasta ahora? Papel moneda, moneda metálica y poco más. ¿Y qué viene a hacer la criptomoneda? Darnos otra cosa. ¿Y qué es lo que nos da? Un sistema monetario fíjense lo que voy a decir, no estatal, fuera del control. La criptomoneda nació en el 2008, ese paper blanco, pero igual, en el cual lo que quiere hacer justamente una crisis económica que fuera, ¿se acuerdan de las hipotecas subprime? En el cual se produjo una debacle económica muy importante financiera y fue la oportunidad para sacar adelante este proyecto de una moneda fuera del sistema. Se llama técnicamente descentralizada. Las monedas centralizadas son aquellas que lleva un Estado delante o un conjunto de Estados antes, como dijimos, la Unión Europea. Centralizado significa que está controlada por una autoridad que establece el medio de valor, su fuerza cancelatoria, su transmisión, los medios de pago, etc. La criptomoneda nació para estar fuera del sistema. Es una moneda privada. Es ofrecida y aceptada entre particulares. El Estado no interviene. ¿Está? Ahora sí, ¿por qué ha sido objeto de regulación en Argentina si justamente quiere ir por afuera? Por los problemas de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y demás, que no es un tema menor en el mundo. Dejo paréntesis, quizás hacemos otro día un tema sobre criptomonedas. Se los paso. Criptomonedas y derecho. No, es otro autor. Faber Dua. Pero ese, está en esa misma edición. Esa de hoy. Ese de hoy, perfecto, es eso. Ahí el doctor se la va a pasar. Muy recomendable. Me estaba hablando del artículo de Valera Moreno, titular de obligaciones en la Nacional de La Plata, que también es muy bueno. Valera Moreno, sí. No voy a leer, está tan chiquito. ¿Me siguen? Casa de monedas. Vamos ahora al tema nuclear. Fundamental, porque la consulta al estudio, el problema y la respuesta que le tenés que dar va a depender de este tema, que es las teorías acerca del valor de la moneda. ¿Por qué? Porque este es el tema que se ha reformado por el DNU. ¿Y en qué consiste? Bueno, nosotros habíamos dicho que había distintas clases de monedas y un tanto eso afecta a las teorías del valor, porque nosotros dijimos que si la moneda era metálica, ¿cuál es el valor de la moneda metálica? El valor intrínseco, sus cualidades intrínsecas, qué tipo de metal, qué calidad tiene y cuánto pesa, ¿verdad? ¿Qué tipo de oro es? 18 quilates, no sé cuál sea. ¿Qué calidad de pureza? ¿Sí? Tiene a los efectos de valor. Ese es el valorismo. Frente al valorismo nació el nominalismo. El nominalismo es muy sencillo de explicar, pero es muy difícil de asumir. ¿Por qué es muy sencillo de explicar? ¿Qué significa el nominalismo? Toda obligación dineraria está asignada por una cifra. Usted debe 100.000 pesos. ¿Qué dice el sistema nominalista? Que el deudor de una suma de dinero se libera solo si paga el mismo importe, el mismo monto, la misma suma. No importa las alteraciones que tenga la moneda. Por lo tanto, si usted, señor, usted, señora, debía el 1 de marzo del 2022 100.000 pesos y la tiene que pagar a los 2 años esa deuda, el 1 de marzo que ya venció, tiene que pagar ¿cuánto? 100.000 pesos. Pero se depreció muchísimo la moneda. Hubo una inflación entre estos 2 años del 500%, no importa. Usted debe pagar ¿cuánto? El importe por el cual se constituyó la obligación. ¿Estamos de acuerdo? Y esa es la definición, fíjense, esa es la definición del artículo 765, que vos como abogada o abogado tenés que advertir al leer el artículo 765. ¿Qué dice el artículo 765? La obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda. Si debe cierta cantidad de moneda, determinado o determinable, al momento de la constitución de la obligación. La obligación nace en una cantidad. Si la obligación no nace en una cantidad, nace una obligación, ¿qué tipo de obligación es?
Si una obligación no nace, no se constituye en un monto, una cantidad, ¿qué tipo de obligación es? Una deuda de alimentos, un juicio de daños y perjuicios por daños personales. ¿Hay una cantidad cuando nace la obligación? No. Una deuda de valor. Es una deuda de valor. Esto es el ABC. Pero vos fíjate que en la calle, doña Rosa no lo sabe eso. ¿Y con la compraventa de inmuebles, doctor, se me permite? Tomo la pregunta. Sí. Pero sigo para que desarrollemos. Porque la obligación de valor ¿está regulada en el artículo 765? Yo si te tengo que aprobar o no en el examen, y estoy muy severo, desapruebo. ¿Por qué desapruebo? Porque el artículo 772, que regula la obligación de valor, dice: la obligación es de valor porque nace existiendo un débito de valor, pero al momento de cancelarse debe cuantificarse. Y dice textualmente que una vez que se cuantifica, se rige por la obligación dineraria. Y esto es lo que resolvió Barrios, doctrina legal, la Corte la semana pasada. Si yo no sé esto, no entiendo Barrios, no lo puedo entender. No le puedo dar la solución, me van a rechazar la demanda, me van a rechazar el rubro, y lo cual implica un error profesional, una mala praxis. Entonces nosotros, profesores de obligaciones, tenemos que insistir en esto. La obligación de valor tiene un régimen, digamos, bifronte, no sale la palabra. En un momento está a las alteraciones, ¿sí?, del poder adquisitivo de las cosas, pero una vez que se cristaliza, se transforma en dineraria. Fíjate, te doy el ejemplo de Barrios para que lo veas claramente, y lo que sagazmente dijo el doctor Soria. Juicio de accidente de tránsito, pero lo más común de toda la vida. Todo el mundo hace accidente de tránsito, yo abogado, obvio, fácil. ¿Qué pasa? Suponete, hago números rápidos y fáciles para que me sigan. 2020, suponete el accidente. Hace la demanda 2021. Pasa un año, no prescribió, perfecto. ¿Cuánto reclama? Suponemos 1 millón. 1 millón de pesos. Juez de primera instancia, fue bueno. Sentencia, año y medio. 2022, sentencia. ¿Cuándo condena? Y mirá, subió a valores actuales. Nivera, acuérdense que pasó Nivera, yo todas las jurisprudencias después se la paso. Nivera y Vera, 2018 dice: vos tenés que cuantificar al momento de dictar sentencia. Ya lo había dicho a Zambías. Yo estuve en la corte mucho tiempo y ya lo había dicho en unos casos de expropiación inversa, ¿sí?, con voto del doctor de Lázaro. Yo lo había dicho hace tiempo. Pero lo ratifica y ya se expande esa doctrina diciendo que el juez, al dictar sentencia, debe fijar a valores actuales. En la demanda habíamos dicho 1 millón, ¿no? El juez condena 2022 a 2 millones, porque lo hace a valores actuales. Y hubo un 100% de inflación. Perfecto. Va a cámara, apela. Obvio, apela a la aseguradora, apela a no sé quién. Va a cámara, rápido la cámara, un año, 2023. Dice: está bien el monto, lo mantengo en 2 millones. Te da el monto, suma gravamen, recurso extraordinario en inaplicabilidad de ley a la Corte. La Corte es rápido, 2 años, 2024. Resuelve la Corte. ¿Qué pasó? Tuve ¿cuánta inflación en el 2023? Ni con la tasa de interés mejor pasiva puedo superar. Hace un cuadro comparativo para darte cuenta que es imposible que yo pueda cuidar los derechos del acreedor actor en el juicio, porque hay una diferencia abismal. Entonces, ¿qué pasa? El juez cristalizó la condena en el 2022 en 2 millones. ¿Y qué pasa del 2022 al 2024? Pasaron 2 años. ¿Qué pasa? Dice, hay un artículo, 2 en realidad, el 7 y el 10 de la ley de convertibilidad, que rescataba el doctor, importantísimo, saber la historia, que fue ratificada por la 25.561 de emergencia del 2002, cuando fue el default, el 2002.
que me impide todo mecanismo de actualización, indexación o reposición de deudas. Ergo, yo juez no puedo tocar el monto que fijó la primera instancia o Cámara. En este caso, Cámara. Cámara lo fijó en 2 millones porque la ratificó. No lo puedo ganar. La única forma que puedo hacer es declarando la inconstitucionalidad para que, por el índice del consumidor del 2022, de la sentencia de Cámara, hasta la sentencia de Corte, pueda corregir esa fuerte depresión económica. Obviamente, no puedo aplicar una tasa de interés espuria como la tasa pasiva o la activa, porque tiene un componente inflacionario. Estaría actualizando 2 veces. Entonces, se le agrega una tasa pura, como había dicho en Nivera y Evera. En Vera y Nivera había dicho, siempre que se actualice, entre comillas, deuda de valor, hay que aplicar tasa pura. Bueno, entonces la Corte dice, en Barrio la semana pasada, tasa pura, 6%. Entonces, actualizamos la sentencia actualizada al 2022, régimen de obligación dineraria, no puedo actualizar, declaro la inconstitucionalidad en el caso, le permito actualizar el 2022 hasta el efectivo pago más una tasa pura. Bien. ¿Y yo cómo hago este análisis? Sabiendo de qué tipo de moneda estoy hablando, cuál es el régimen del nominalismo, cuál es el régimen que se le aplica a las obligaciones dinerarias y a las obligaciones de valor. ¿Y eso de dónde surge también? Surge también del artículo 766. El DNU tocó poquito este artículo, pero sigue manteniendo la misma idea que el anteproyecto del 2012, diciendo que el deudor debe entregar la cantidad correspondiente a la espesa designada, tanto si la moneda tiene curso legal en la República como si no la tiene. Pero lo importante es que sigue manteniendo el nominalismo. El deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la espesa designada. Eso significa nominalismo. Yo debo una cantidad de dinero, debo cancelar dando la misma cantidad, entregando la misma cantidad. Ahora, bueno, ¿este nominalismo es absoluto? O como decía Attilio Alterini, ortodoxo. En la ley de convertibilidad sí lo era. Durante todos los 90, hasta el 2002, era ortodoxo. No había excepciones. Después del 2002, se incorporaron algunas excepciones. Ser deudas financieras. Luego aparecieron otros tipos como el crédito UVA, aplicado para los hipotecarios y los prendarios, y luego apareció toda la cuestión con los contratos de locación. ¿Qué tipo de actualización aplicamos? Bueno, si no es para la vivienda, cualquier tipo de régimen de actualización, si es para la vivienda, un promedio, etc. Llegamos al decreto 7073, artículo 1199. ¿Qué nos dice? Fíjense, los alquileres podrán establecerse en moneda de curso legal o en moneda extranjera al libre arbitrio de las partes. El locatario no podrá exigir que se le acepte el pago en una moneda diferente a la establecida en el contrato. Esto no me interesa ahora. Párrafo siguiente. Escuchen. Las partes podrán pactar el ajuste del valor de los alquileres. No importa el destino. Podés pactar la cláusula de estabilización que quieras. Por el índice de la suba de la nafta, de la harina, de la carne, índice de precio del consumidor, el que vos quieras. Esta gran excepción hace considerar que el régimen de nominalismo actual es relativo. Es un nominalismo relativo, no absoluto. ¿Por qué? Porque convive una regla general con excepciones. Y en estas excepciones es que le autoriza a las partes a actualizar. ¿Por qué autoriza? Porque quizás vos estableces el contrato en dólares y no necesitas actualizar. Eso es para que si yo lo establezco en una moneda de curso legal como el peso. Ahí sí voy a tener quizás prever, para defender los intereses de mi cliente, abogado que hace contratos, que redacta, aconseja a empresas, dice, mirá, vamos a establecer una cláusula de estabilización. ¿Está? Índice de precio del consumidor, nafta, harina, lo que sea. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, no es que estoy obligado a establecer la cláusula, pero me conviene para defender los intereses de mi cliente, si no mi cliente me mata. ¿Está? Y el último párrafo dice, para que no quepan dudas, no será de aplicación a los contratos incluidos en este capítulo el artículo 10 de la ley de convertibilidad. Punto, está clarito. Más claridad, como decía el doctor, más allá de la constitucionalidad, el legislador 2023 es claro.
muy claro, no hay contradicción. Bueno, ahora volvemos al tema del 765. Vuelvo para atrás para dar un orden de exposición. Habíamos dicho que obligación dineraria es aquella que hay que entregar una cantidad de dinero, régimen nominalismo. Perfecto. ¿Cuál es el gran cambio del DNU? Que no distingue el régimen, escucha bien, régimen aplicable a las obligaciones tanto de curso legal como aquellas que no lo tienen. ¿Cuáles son las monedas que no tienen curso legal? Las divisas. Real, guaraní, euro, yuan. No tienen curso legal porque no son impuestas por el Estado Nacional. No están bajo el amparo de la soberanía, como decía Jean Bodin, ¿sí?, del Estado argentino. Pero son consideradas dinero. Y lo importante, fíjate acá, que se rigen por las mismas reglas que las obligaciones dinerarias. ¿Por qué? Porque ontológicamente el legislador del 2014-2015, había dicho que las obligaciones en moneda extranjera eran obligación de dar cantidad de cosas. Tan desprolijo fue que se había olvidado que había derogado esa categoría y solamente están las obligaciones de género. Y el gran tema, para los que somos especialistas en la materia, es que tanto las obligaciones de género como de cantidad, ¿qué problema tienen? No devengan intereses. Y fue una imposición de la realidad, hasta de Doña Rosa, que era obvio que el dólar debe generar intereses como genera cualquier moneda. Si no, ¿de qué estamos hablando? Estamos modificando la naturaleza ontológica de las cosas. Valga la redundancia, naturaleza ontológica, es una redundancia, un pife epistemológico. Pero bueno, valga la insistencia retórica. Yo no puedo decir, fíjate lo mal que estaba escrito esa norma, que una moneda extranjera no devenga intereses. Porque si yo digo que no es una obligación dineraria, ¿qué estoy diciendo? Que no se le aplica el régimen de las obligaciones dinerarias, que propiamente genera intereses. Es más, no se puede capitalizar. Tampoco, porque eso es propio de las obligaciones dinerarias, etcétera, etcétera. Entonces, esto se corrige con el DNU diciéndose, sea de curso legal o no, es una obligación dineraria. Pero hace hincapié en el nominalismo. Deben respetar la especie pactada. Si pactaste en reales, porque hay un contratante brasileño, tenés que pagar en reales. Porque hay un contratante paraguayo y está contra Argentina y quiere guaraní, tenés que pagar en guaraní. La mercadería la tenés que pagar en guaraní. Y acá agregamos una cuestión más, por eso mi repaso no arbitrario ni caprichoso de las criptomonedas. Hay dos países en este mundo actual que tienen moneda de curso legal, dos países soberanos que consideran que su moneda propia, al igual que unos dicen que es el real, otro el yuan, lo que sea, el dólar canadiense, hay dos países tan buenos como nosotros en cuanto a países, uno es El Salvador y el otro es República del Centro de África, que tienen como moneda de curso legal el Bitcoin, no cualquier criptomoneda, solamente el Bitcoin. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el concepto de moneda extranjera que no tiene curso legal? Todo el que tenga reconocimiento en un país soberano. ¿El Salvador tiene el país soberano? Sí. ¿Qué tiene como moneda legal? El Bitcoin. Entonces, ergo, el Bitcoin es moneda extranjera. ¿Se puede pagar con Bitcoin? Sí, se puede. Te guste o no te guste. Y va a tener el mismo régimen que cualquier obligación dineraria. Y además la realidad se impone. Yo he visto con mis propios ojos en una plataforma de comercio electrónico que se dedica al turismo ofrecer paquetes en criptomonedas. Y fue el año pasado. Y sé, porque uno vive en la calle, que hay compraventas con pacto de pago de precio en criptomonedas. ¿Por la conveniencia de los intereses de las partes? Sí. Hay gente que le gusta tener un dinero, que no está prohibido, en un sistema descentralizado, que es volátil. Ya lo dice el Banco Central. Vos lees Banco Central, ojo, operar con criptomonedas, una advertencia al público en general, que son muy volátiles. Es decir, que un día valen, como fue el año pasado, 14.000 y ahora están en 70, 65, no sé. Cada Bitcoin, $65.000. Estuvo en 13.000, ahora... 65 bajó y volvió a subir. Exacto. ¿Estamos?
Entonces, obligaciones dinerarias. Obligaciones dinerarias pueden tener por objeto moneda de curso legal. Nosotros tenemos dos monedas de curso legal en Argentina: el peso y el peso argentino oro, que se usa solamente para indemnizar algunos daños muy estrambóticos, aeronaves, daño nuclear, muy poquito, pero sigue vigente, el Banco Central sigue publicando su valor, y el peso común y corriente, o sea, dos monedas. Y la moneda extranjera, toda moneda que reconozca un Estado soberano. Depende del derecho internacional. Vamos ahora a los criterios, pues nosotros defendemos si agentes, personas humanas o personas jurídicas, a veces en situaciones de litigiosidad. Estamos del otro lado del riachuelo, podemos tener causas en la capital federal o en vía recursiva dirigida hacia la Corte. Un breve repaso para estar al día, porque ha habido una flexibilización notoria en los últimos años. Arranquemos: convertibilidad, año 91, año 92, YPF contra Provincia de Corrientes, todos lo conocemos el fallo, del 3 de marzo del 92, ratifica la validez de la convertibilidad, tasa de interés pasiva. Es política del Estado buscar la estabilización económica, bajar la inflación, lograr una seguridad jurídica, convalido la legalidad de la ley, es constitucional, y además tasa de interés pasiva. Pasan muchos años, entre eso la crisis 2008-2009, fallo Mazzolo con doble L del 20 de abril del 2010, es decir, casi 14 años después, ratifica la validez de la ley 25.561, que mantuvo la prohibición de actualizar y dice que no se pueden actualizar las deudas, y que es constitucional la ley de convertibilidad y la que la ratifica la 25.561. Eso es 2010. ¿Yo puedo usar Mazzolo todavía? Mi respuesta es negativa. ¿Por qué? Porque en los últimos años fue, quebrajándose esa línea jurisprudencial. Un fallo significativo es Di Consulo, del 19 de febrero de 2019, que dice, aún en un caso de una obligación de valor, como puede ser un alimento, una obligación de un juicio de daños y perjuicios o una emisión laboral, hay que tener en cuenta la inflación y los valores actuales, dice la Corte. Fallo Vidal, ya 2021, ratifica lo que dijo en Di Consulo. Ojo con la inflación, obligación de valor, lo que decía la señora. Yo tengo un precio acá. En Di Consulo, esa aplica para la duda de la doctora, era una deuda dineraria. Sin embargo, le dijo, vos no podés desconocer la inflación. Si vos tenías una deuda de dinero, no podés pagar 2 mangos por esa deuda dineraria. Tenés que llevarla a valores actuales. Es decir, juega un poquito con el poder adquisitivo de la moneda. Pero el caso más reciente, y que es significativo y que para mí me lleva a un interrogante para ver si hay un cambio próximo ya radical, que es el caso García, en que en el diario de hoy, de la ley, de mañana, porque la ley anticipa, salen todos comentarios en torno a este caso, que es del 20 de febrero del 2024. Es un fallo que revoca por arbitrariedad un fallo de la Cámara Nacional Civil Sala A, de la prestigiosa Sala A, donde habían cuestionado el monto de los alimentos. Ustedes saben que el monto de los alimentos es una obligación de valor, obvio. ¿Por qué? Porque lo que uno tiene que tener en cuenta es la alimentación, la vestimenta, el esparcimiento, etcétera. Que llega un momento hay que cristalizarlo en dinero, porque ya dijimos del comienzo que el dinero es el valor común de todas las cosas. Yo valorizo las cosas en dinero. Desde mi hijo de 6 años valoriza con el billete del pajarito, el de 1.000 pesos, que se puede comprar. Entonces, claro, en la deuda de alimentos llega un momento que se cristaliza en la sentencia. ¿Cuánto debe pagar el deudor? Bueno, supónganse deuda de alimentos 20 millones de pesos. Venía debiendo hace varios años, ¿no? Pongamos 20 millones. La Cámara, bien, dice 20 millones de pesos. ¿Pero qué le dice la Corte? Pero escúchame, los 20 millones ya pasaron un montón de años, o un mes, o un 2, no sé. Lo tenemos que actualizar, porque si no esos alimentos no le sirven para nada a la madre de los chicos. Entonces, ordena, ¿sí?, siendo una obligación dineraria ya cristalizada, actualizarla. Que deje de lado la prohibición y que la actualice a valores actuales. Eso es la jurisprudencia de la Corte de Nación. O sea que el precedente García lo puedes usar análogamente para otro caso que puedas tener en tu estudio.
¿Qué pasa en la Suprema Corte de Buenos Aires? Nuestra doctrina legal obligatoria para las cámaras, bajo, sino infracción de la doctrina legal, artículo 279 del Código Procesal, que dice que la doctrina legal es la interpretación auténtica de la ley. ¿Qué nos dijo la Corte en los últimos 30 años, del 91? Los famosos casos Gon y Cuadra, que yo me cansé de usarlo cuando estaba iniciándome en los tribunales, que a partir, ¿se acuerdan? El 31 de marzo era el quiebre. Hasta ahí había que actualizar. Después de ahí ya no se podía actualizar más y el interés tasa activo o pasiva. Atrás era actualizar más tasa pura. Eso se dijo en Esgón en mayo del 91. Se produce la crisis del 2002, la Corte dicta el fallo Fabiano, que ratifica la validez de la ley de convertibilidad, así como lo había dicho la Corte, ¿sí?, en caso Mazzolo, diciendo que no se puede actualizar. Llega el 2009, crisis 2008 en Estados Unidos, subprime. ¿Qué dice la Corte? Y allá hay un poco de inflación. ¿Qué hago? Bueno, en Ponce y Ginossi, frente a un reclamo fuerte de los litigantes en que se aplique la tasa activa, le dicen no, se mantiene la tasa pasiva. Mirá, es un tema de política legislativa. Con la tasa pasiva mantenemos, ¿sí?, una especie de psicología o de experiencia de que no se sigan aumentando los precios. La Corte dice tasa pasiva. El problema es que a los años siguientes la inflación sigue creciendo bastante y la tasa pasiva no es suficiente. Entonces la Corte dice, mira, no es la tasa pasiva promedio a 30 días de depósito, sino la más alta, que es la que estábamos usando hace poco, Cabrera y Trofé. Cabrera en el civil, Trofé en el laboral. En el interregno teníamos el problema de las pólizas de seguro, con los topes indemnizatorios. Yo tenía un accidente con un tope irrisorio. Ahora cuando me tienen que pagar, si me usan el topo, me dan chauche palitos. ¿Qué dijo en Martínez? En el 2 de febrero del 2018, los topes asegurados son los vigentes al momento de dictar sentencia. Es decir, que si al momento del accidente el tope eran 600.000 pesos, sobre todo me acuerdo en los accidentes de moto, que los topes son irrisorios, claro, no era nada prácticamente. Entonces le dijo, no. Si al momento del accidente o de contratar el seguro, el tope era 600, el que yo tengo que aplicar es el vigente al momento de dictar sentencia, conforme la Superintendencia de Riesgos de Seguros. Ese mismo año, en 2018, salen estos dos casos, Vera y Nidera, que yo ya le había señalado, en mayo del 2018, diciendo que hay que tener en cuenta que al momento de dictar sentencia uno tiene que tener en cuenta valores actuales. Si la cosa vale ahora, no sé, 30 millones de pesos, no puedo tener en cuenta el precio o valor originario, ¿sí?, de 1 millón. Tengo que tener los valores actuales. Eso sí, la tasa de interés que tengo que aplicar es la tasa pura, 6%. Y ahora en Barrios, la semana pasada, nos permite no solamente actualizar al momento de sentencia, sino la actualización post-cristalización o post-liquidación del monto. Cuando el juez de primera instancia fija el monto, yo después de esa sentencia puedo actualizarlo hasta el efectivo pago. Muchas gracias. Bueno, todo eso. ¿Venís? ¿Verdad? Sí, ¿por qué? Va a ser más. Estamos un segundito el micro. El que quiera café o algo, está todo allá. Respecto a lo que el doctor explicaba recién, entiendo se va a dar una catarata de reclamos en virtud de la situación inflacionaria, creo que da 2,87, ¿no? 2,87, bueno, depende de la tasa, si tomamos 4 vidas, si tomamos descuento de cheque, depende de cuál tomamos del Banco Nación, el Banco Provincia o Ciudad, los 3 bancos que nos van a marcar un poco el camino más allá del INDEC. Y algo que
que se habló mucho y que lo dijo el doctor recién en su momento, de la moneda extranjera y del error del Código Civil y Comercial, que tiene entre telones, que estábamos hablando antes, de cómo venía y cómo se aprobó en el Congreso. Hablar de dar cantidades de cosas es olvidarse de los frutos civiles de la moneda, los frutos civiles del capital. Y más con moneda que más allá, en el caso del dólar, por ejemplo, y también el euro, más allá de ser parte de contratos, también es un método de ahorro. Entonces, si la gente lo toma como un método de ahorro, incluso a sabiendas de que un 2, 3, 5, 7% anual ganarían si lo invirtieran en un plazo fijo en dólares bancarios. Es significativo. Y más ahora que subió la tasa en Estados Unidos y la inflación en Estados Unidos. Pero bueno, un detalle de los frutos civiles y la diferencia que hay en los efectos. Y volver atrás en lo de dar cantidad de cosas fue, bueno, para muchos inentendible y para otros entendible desde la política y la modificación que tuvo en el Congreso del Código Civil y Comercial antes de salir. Y les paso con Lisandro para continuar. Sí. Acá voy a continuar más que nada en mi rol de colaborador del Instituto de Derecho Civil con las actividades que estamos haciendo. Primera medida, invitarlos el 13 de mayo a los presentes y a la gente que nos esté escuchando vía Zoom a la reunión abierta que tiene el Instituto, que vamos a hablar del tema de los contratos y las implicancias que tiene el DNU 7023. Presencial también. Presencial también, claro, sí, presencial, en el colegio, en 3 de la tarde, el lunes 13 de mayo. Eso como primera cuestión administrativa. Y la segunda es que todos los fallos que tanto el doctor Negri como el doctor Aureli como que yo voy a ahora expresar, lo vamos a incorporar en un archivo para que esté a disposición de todos los que estuvieron acá presentes y la gente que estuvo de manera remota en esta charla. Así que no se preocupen que todo eso lo van a tener a disposición de la académica. Bueno, por último agradecerle al doctor Aureli el espacio y a las autoridades del colegio por estar acá en esta charla, jornada, o bueno, más que nada debate, como acá plantea el doctor Negri, de un tema tan actual, tan dinámico y que tiene tantas implicancias en el día a día de los ciudadanos a pie, que es la sobreacción de la suma de dinero. No voy a entrar, porque ya lo han explicado en demasía los doctores acá y tienen mucha más sapiencia que uno, en el desarrollo de la sobreacción de la suma de dinero, de valor, de género, que también se habló, y de la suma de dinero en moneda extranjera y local, sino que yo voy a desarrollar un poquito los fallos de lo que fue la Cámara Nacional en lo civil a partir del año 2015, que es, bueno, que tenemos la vigencia del Código actual, más allá de estas modificaciones de estos artículos, el Decreto 70. Como primera medida, siguiendo la línea de lo que dijeron los colegas, acá lo que se busca, o lo que por lo menos la Cámara Nacional en lo Civil, fallo Miquiej, fallo virtuoso ya en el año 2016, cuando recién arrancaba el código, la vigencia del código, priorizan en una interpretación armoniosa del código lo que es la libertad de contratar, la autonomía de la voluntad, el artículo 958, 962 del Código Civil, es decir, que lo firmado por las partes pasa a ser sagrado en cuanto a la ejecución del contrato y volviendo a lo que pactado es lo que se debe cumplir. Si una vez uno pacta en la libertad o autoridad de voluntad de contratar, hablamos de que se debe cumplir. ¿Por qué? Porque lo que hacen es reafirmar lo que fue el leading case en su momento del 2007, el fallo Rinaldi de la Corte, la jerarquía constitucional de la propiedad, el contrato como propiedad, la libertad de contratar y la autonomía de la voluntad. Pero bueno, más allá de eso, como bien dijeron los colegas, se van generando distintas restricciones de distintos momentos o cambios en la política económica que ustedes, bueno, que todos ya conocen. Entonces, ¿qué pasa? Comienzan a haber distintas soluciones de los tribunales
que buscan, como siempre decimos en las clases de obligaciones, cumplir la obligación, que en definitiva lo que queremos todos, que se cumpla con la obligación. Y a partir de ese movimiento cambiario, restricciones y demás, resoluciones del Banco Central, se van produciendo descalabros en lo que uno pacta y en lo que uno va a cumplir a futuro. Por ejemplo, yo acá tengo anotado, fallo de Hospital Británico 2020, fallo Ciardielo 2022, son fallos donde empieza a jugar lo que se llama la doctrina del esfuerzo compartido, o lo que nosotros damos en la cátedra y demás, donde ambas partes, sabiendo que pactaron de una manera o sabiendo que esas condiciones igualitarias al momento de pactar fueron totalmente cambiadas, y al momento de ejecutar el contrato o poder cumplirlo resulta imposible volver al estado original por el cual pactaron. Entonces, ¿qué se busca? Aunar posiciones. El caso principal, por ejemplo, Hospital Británico, contrato de alquiler en dólares donde estaba pactado la entrega de dólar billete y un dólar determinado al momento de pagar ese contrato de alquiler. La parte incumplidora plantea que no es que no hay falta de voluntad, sino que venía justamente de un buen comportamiento en el pago del contrato, y no es que no quería venir a pagar, sino que le resultaba imposible adquirir o llegar a ese dólar billete al cambio establecido en el momento de contratar. Entonces, ¿qué buscan acá? El juez dicen, bueno, yo tengo esta moneda que pagar, dólar oficial X, y dólar MEP, por ejemplo, como alternativa de medio electrónico de pago. Entonces, hacemos un promedio, o por lo menos en este caso la sala falla con un promedio entre el dólar MEP y el dólar oficial de ese momento, a los fines de ¿qué? De cumplir con el contrato. Lo mismo pasó en el fallo Ciardielo, lo mismo. Ambas partes determinan, no puedo cumplir, un juicio ejecutivo era es Cámara Comercial, no civil, y lo mismo, deciden entre las dos partes, obviamente que el juez de por medio interviene y buscan cumplir con el contrato en un promedio de lo mismo. En ese caso era el dólar solidario, era el dólar oficial más un 30%, entonces que se busca cumplir con el contrato en este esfuerzo de las dos partes, esfuerzo compartido o la doctrina del esfuerzo compartido. Por último, fallo de corte del 2023, Dorival, lo mismo, pero el interés Dorival, lo mismo pasa es que vuelve a reafirmar lo que dijo Rinaldi en el 2007 y darle el efecto vinculante, lo que faltaba era el efecto vinculante, ese rango del contrato como las partes rigen, ese efecto vinculante, la autonomía de la voluntad, la libertad de formas, por ende se cumple a partir de lo que pactaron las partes, y esto fue el 2023. No conforme eso, el doctor Lorenzetti en su voto plantea que no hay ninguna prohibición expresa mismo de contratar en moneda extranjera, por ende no vendría a ser lo que hablábamos, decía el doctor Tarabella y el doctor Negri, la ilegalidad o legalidad de lo que sea la moneda extranjera. Al no tener ningún tipo de restricción o prohibición legal, pasa a ser una manera de uso legal. Y no voy a ahondar demasiado porque ya lo dijeron ambos colegas, pero sí quería comentar o dar mi opinión en un fallo que me pareció bastante interesante, que fue el 2024, pero esto ya es una cámara de Salta, el fallo Daber, que es de ahora, de marzo, donde se aplica la modificación del decreto 70-2023 en las mismas condiciones, donde se quería liberar al deudor pagando su equivalente en cantidad de cosas, la moneda extranjera equivalente en cantidad de cosas, y que decide la Cámara, decide que como fue la consecuencia jurídica, y tomando el artículo 7 del Código Civil, la temporalidad de la ley, como la consecuencia jurídica de esa obligación está bajo los parámetros del artículo del decreto 70-2023, se toma como que precluía esa posibilidad de liberarse pagando las cantidades de cosas. Entonces vuelve a lo que dice el decreto, lo que decían recién los colegas, el tema del nominalismo, digamos, expreso, o las obligaciones de dinero extranjero como obligaciones de suma de dinero. ¿Me dejas hacer una cosa? Sí. Hay un tema muy técnico, muy técnico, pero es importante advertirlo, porque uno puede estar defendiendo la parte actora, la parte demandada, y es importante conocer, digamos, la sutileza de la cuestión.
Hoy en día encima ahí es más vigente porque nosotros tenemos la mayoría de los contratos de antes de la entrada en vigencia del decreto. El decreto entró en vigencia el 29 de diciembre del 2023. ¿Está? Entonces la mayoría de los contratos, compraventa, por ejemplo, con saldo de precio a pago en cuotas, por ejemplo, que es muy común, o contrato de locación, etc., hay una cosa muy importante. El artículo 7 habla sobre las reglas supletorias. Las reglas supletorias son aquellas que las partes establecen en el contrato, ¿sí? Y que, o mejor dicho, son al revés, son las reglas que las partes no dicen, pero que aplica supletoriamente el código. Es decir, por ejemplo, el caso del Hospital Británico. Yo había pactado el alquiler en dólares, dólar billete efectivo, que me entreguen todos los meses una X cantidad. Como regía el código, yo tenía la facultad de pagar el equivalente en pesos, 765, código originario, ¿verdad? Bien. Entra en rigor el decreto, que no contempla esa facultad. La cuestión es, ¿se rige por la ley supletoria, el código 2015, o se rige por el decreto ley? Los juristas más grandes de la Argentina que han escrito sobre esto, sobre todo Moacé de Espanés, dice lo siguiente, que cuando se trata de reglas supletorias, el contrato se integra con la ley y se rige por la ley anterior, no por la ley nueva. Es decir, que si yo tenía el precio pactado en dólares y la obligación de pagar y me cambia el régimen legal, yo no estoy alcanzado por el nuevo régimen, sino por el anterior. Por lo tanto, puedo pagar por el equivalente en pesos. Eso es lo que dice Moacé de Espanés. Pero está discutido. Por ejemplo, el fallo de Salta dice que no entra porque se aplica a las consecuencias infieri. La nueva ley se aplica. Sin embargo, la técnica más refinada, como la de Moacé de Espanés, dice, momentito, cuando son reglas supletorias, en el cual el contrato se integra con la ley, en ese caso rige la ley anterior. Es una excepción. Entonces acá hay que tener en cuenta, depende del lado que uno esté defendiendo, que hay argumentos para un lado y argumentos para otro. ¿Se entiende? Entonces, si es un contrato, como es la mayoría ahora, celebrados anterior al decreto, en principio, si se rigen por la ley supletoria, que es el Código Civil y Comercial, antes de la reforma del decreto, debería aplicarse la facultad, o el deudor tendría la prerrogativa de convertir la obligación en dólares en pesos. Para otros autores dicen no, como dice Borda decía, el legislador que modifica una ley tiene la pretensión de que se aplique, ¿sí?, la nueva ley, incluso las consecuencias que están en vía de producirse. Entonces, si hay cuotas nuevas que vencen ya con el decreto ley, debería aplicarse el decreto ley. Digo, porque hay argumentos para ambos lados. La jurisprudencia está marcando una línea quizás. Nación, claro, y Salta otra. ¿Será eso? Sí. Mi idea era de comentar esto por lo llamativo del caso y por la premura, porque realmente fue un fallo, sinceramente, de hace la semana pasada o la anterior, donde vos bien decís cómo están marcando, digamos, una teoría o de qué lado está poniéndose en cuanto al decreto 70 y realmente lo que nosotros, tanto del lado de la justicia como del lado del letrado, cómo van a ir moviéndose acorde a estas consecuencias que tiene, estas implicancias que tiene el decreto, que en definitiva la charla en sentido original era esa, ver las consecuencias que está teniendo este decreto en el día a día de los letrados, de los colegas del Poder Judicial y demás. No voy a abordar mucho más la temática que ya los colegas comentaron y bueno, le voy a ceder la palabra al doctor Aureli para dar la finalización de la charla. No, solo un agradecimiento a los presentes, a quienes están por internet viéndonos. Después le vamos a pasar toda la información para los que quieran. Y Mariano, capaz que vos te acordás de memoria el texto del acta de capital de la cuota pura que aplica laboral. Empezó la
la Cámara Laboral que lo empezó a aplicar. Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, sinceramente la creación de normas de todo tipo nunca se hace pensando el índice inflacionario, pero también es cierto, no andamos en el tema porque tampoco los entiendo demasiado. Toda la normativa del Banco Central lleva a que a veces no se haga una situación como por ejemplo una teoría de la imprevisión en la cual se torna excesivamente onerosa la obligación. Llega un momento que si vos tenés que pagar un contrato en dólares, no tenés cláusula de pago en pesos, y tenés limitante para comprar dólares, lo estricto de la norma, si vamos a la norma estricta, deja montones de contratos, más allá que en lo empresarial se entiende que a nivel empresa de importancia quizás los dólares vienen de otra manera. La normativa del central termina siendo un cerrojo que para la pequeña y mediana empresa hoy están teniendo un problema extremadamente serio. Dije, no me meto mucho en el tema porque no soy economista, que te intentan explicar el por qué. ¿Por qué te cierro la compra aquí? ¿Por qué te la abro por acá? ¿Por qué quien pretende importar una materia prima muchos químicos? Hay problemas serios con la medicación, muchos químicos para medicación, y resulta que te doy los dólares en 30 días para poder pagar. Y bueno, los países, China y los 2 o 3 países que venden, te dicen no, quiero los dólares ya. Y los dólares ya tienen solamente quien, las empresas que los tienen ya en sus cuentas, no que los deben salir a comprar, como es la mediana empresa o la pequeña. Sí, Mariano. No, me hizo acordar mucho los fallos que hizo el doctor Negri, principalmente, y el doctor Orega, a un tema que tenemos en común muy reciente, que es el tema de Serié, se llama la actora, en la cual la Cámara Civil y Comercial Federal actualiza el tope, claro, porque el tope de la póliza, en este caso son lesiones gravísimas, es 2.167.000 hoy. Claro. Lo actualizó a 20 millones, que también entiendo que es excesivo, pero bueno, no somos nosotros los interesados en, y bueno, veía muy aplicable el criterio ese en cuanto a que desechó la autonomía de la voluntad de las partes e impuso automáticamente un monto actualizado de acuerdo seguramente a las pautas de la superintendencia. Ahí está la clave del rol de ustedes. Ahí está la clave del rol de ustedes como abogados, porque ustedes son la punta de lanza. Ustedes nos dan herramientas muy valiosas, sobre todo para que uno pueda manejar el debido proceso respecto de congruencia y no forzar tanto al juez a obrar de oficio. Pero cuando uno se siente validado por los argumentos que nos dan, realmente nos ayudará a una solución más justa, más, digamos, acorde a la realidad. Y en el fondo es totalmente razonable, porque vos decís, hoy en día, ¿cuál es el tope? Y hoy yo estoy viendo ya indemnizaciones mucho más altas, que superan los 50 millones de pesos. Yo me acuerdo que cuando había estabilidad, vos también te acordarás, que el valor de vida eran 100.000 Me acuerdo de dólares. las dos, también me acuerdo de Rodrigazo. Sí, tanto no, sos joven. El valor de vida, acá, en Loma estoy diciendo, era 100.000 pesos, que eran 100.000 dólares. Claro. Yo me acuerdo, los criterios de Cámara de Lomas, eran la vida humana, eran 100.000 pesos, 100.000 dólares. Yo quiero ver qué sentencia hoy llega a ese monto. Sí, pero la sentencia laboral es cierto, porque una sentencia de 400.000 pesos con esta tasa nueva da 14 millones de pesos. Una sentencia... ¿Cuánto es 100.000 dólares en pesos? No, a ver,
100 millones de pesos. 100 millones de pesos. ¿Hay condena de 100 millones de pesos? Ah, bueno, estoy hablando de eso. Aunque el valor Claro. vida sea elevado. Pero no tampoco tan elevado cuando tiene que ver con las cuestiones laborales. Porque yo tengo una sentencia de 400.000 pesos donde no me voy a probar nada. Está bien, es la coyuntura del caso. Está bien. Pero porque están aplicando esas tasas tan elevadas. Sí, No, quiero consultar sobre las fórmulas, qué fórmulas están utilizando para actualizar los montos, porque hay varias fórmulas. Y en los juzgados civiles ahora recién están aplicando fórmulas a, creo que Santiago o Méndez o cuál están, o qué referencias están utilizando para... No, son cosas distintas. Claro, ojo, ¿Qué forma sí, están? ojo con eso. Una cosa es cómo cuantifico el valor vida o lesiones, y otra es actualizar deudas dinerarias. otra actualización monetaria. O sea, nosotros lo que estamos hablando en la charla de hoy es actualizar deudas dinerarias. ¿Cómo se hace? IPC. IPC. Claro, pero las fórmulas, en las fórmulas tenemos el leading case Gripo, ya está dicho por la Corte. En Gripo lo dijo Lorenzetti, SIC, tal cual, usen las fórmulas laborales. Usa la Méndez, usa Aciarri, usa las fórmulas más próximas al derecho laboral. Y ya están. Hoy hay, la mayoría de los colegios de abogados, creo que Lomas también lo tiene, en el portal, que vos podés claramente usar el cálculo. Para elaborar la demanda usamos Méndez, pero cuando dictan sentencia están utilizando otras. Mirá, mi tesis doctoral fue justamente la cuantificación de los daños a las personas. Y hay un tema que nosotros los juristas nos dedicamos a una ciencia no exacta. Entonces las fórmulas nos ayudan, son orientativas para el caso regular común, que es la muerte de una persona de 30 a 50 años. Pero ¿qué ocurre con los menores de edad y con los jubilados? La fórmula da negativa, no sirve. Entonces, ojo con la fórmula. La fórmula no es la panacea. La fórmula sirve para los casos ordinarios, rutinarios. Cuando vamos a casos especiales, la fórmula es una orientación. Pero sería absurdo que una persona, porque tenga 95 años, ¿sí?, deba pagarle los herederos al que causó el daño, porque da negativa la fórmula. Da negativa. Entonces, aquí voy. La fórmula sí, pero como decíamos, sí, pero de acuerdo a las circunstancias del caso. Hay un caso paradigmático que la Corte lo resolvió, yo me acuerdo que estaba en ese momento en la Corte, que la víctima, ¿sabes quién fue? Un abogado de la matrícula. Pero no un abogado cualquiera de la matrícula, un buen abogado con muchas carteras de empresas y además que realizaba la actividad empresarial. El monto que le habían dado era irrisorio. ¿Por qué? Porque las capacidades que tenía económicas eran fuera de lo común. Solamente los contratos de pérdida de chance que perdió y que lograron probar en la causa eran astronómicos. Entonces, aquí voy. Fórmula sí, pero ojo con el caso concreto, porque en alguno va a tener que usar la equidad. Decir, bueno, mirá, la fórmula acá no la puedo aplicar. Y pasa una cosa que es importante. ¿Lo digo en voz baja? No. Los abogados tienen que tener más preocupación por exponer las circunstancias del caso que incitar jurisprudencia doctrina inatingente al caso. ¿Por qué? Porque el juez necesita los hechos, no el derecho. Vos me tenés que decir cuánto sufrió, cuántos días estuvo internado, cómo cambió su vida. Lógicamente después probarlo. Sí. Pero eso es lo que hay que poner, los hechos. Dame los hechos, yo te doy el derecho. A mí no me sirve que me copie toda la jurisprudencia, teóricamente, iura novi curia. Por lo tanto, es mala praxis, no quizás que genere responsabilidad, pero sí es una mala praxis, no es de buena, ignorar o soslayar la circunstancia de la víctima. A ver, si una persona estuvo 3 meses en terapia intensiva, flor de daño tenés. Ni más ni menos, si además después de eso tenés un índice de incapacidad del 40%, no te puedes agachar, no puedes alzar a un bebé, no podés salir, etc. Eso está. La buena práctica, la buena técnica del abogado, de la abogada de la calle, es eso.
20 páginas de jurisprudencia que uno ya la conoce, y después cuando, a ver qué pasó con fulanito, nada. Claro. Lo dije en voz baja. No lo Está escucha bien. nadie. Bueno, a todos muchísimas gracias. Nos vemos el día 13 en reunión abierta, así que para discutir más largo, supongo yo, sobre el tema contratos y al doctor lo vamos a explotar en la charla de daños, de cuantificación de daños, No sé. que va a ser el segundo semestre. Bueno, será un gusto entonces. Bárbaro. Un saludo para todos.